Las personas privadas de la libertad no están fuera de la sociedad. Son personas que están en unas circunstancias muy desfavorables. No habían podido ejercer su derecho al voto sobre varios procesos electorales federales. Un derecho fundamental para la ciudadanía es elegir a sus autoridades. Todas las sociedades tenemos que avanzar hacia garantizarle todos los derechos a todas las personas. Hola, buen día. Mi nombre es Xochitl Hernández Olivares, tengo 48 años. Llevo en Santa Marta, Catitla, 2 años, 9 meses. Y soy de las primeras personas que tuvo derecho al voto en el 2024. Lihmarkus chuyuk lihlupe, hashil zbaik tapaskop. Kalal cheshik toosh, hispasik shaoshkop zuentas lekilal. Chivalix naik patsikop, tilikelik tasimuhubel, slumal yun Chiapas. Chisbaik tasbahel, tsakalik ta epal kristianoatik, hasbi, si oak, hahet no oshtok, latas sakalik, ochik tahun mukta, chiltak hasbi, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Lihlupe, Hatoosh Yicho, Washaklahunem Habilal, Kalal, Yich Chukele. Lihmarkus Chuk Lihlupe, Is Likix Pasbex Koplal, Tiosh Derecho Tek. Tahun Teklum Tibu Chalti, 20%, Ta Cristianoetik, Chukulik, Ha Chil Taktik, Tibush Kopoik Patzikop. Hahet, Tak Akel Ta Ohtakinel, Timuyuk Buchavich Ichel Tamuk Lia Derechoe. Hayun, Chavich Chulel Chuk Mush Chavich Ohtakinel. El Centro de Derechos Humanos CUNTIC en el año 2018 nos buscó y nos presentó 2 casos. Pues nos percatamos que había muchas personas indígenas en la situación de Marcos y Guadalupe, personas sin una sentencia en prisión preventiva por muchísimos años, ¿no? Además de estas violaciones procesales, además se les violaba el derecho a la identidad, ¿no? Ninguno de ellos tiene una identificación personal, y fue así que pues buscamos la asesoría de la Defensoría Pública Federal de Derechos Electorales de los Pueblos Indígenas. Y bueno, además lo que queríamos era hacer visible la situación de personas indígenas en la situación similar a Marcos y Guadalupe. Nosotros, como Centro de Derechos Humanos, trabajamos, nuestro método es la defensa social e integral, lo que implica no solo la defensa jurídica, sino también la defensa social, es decir, acciones de protesta que hagan visible a las víctimas, ¿no? Y francamente lo que pretendíamos era como subir el perfil a su caso. Le dije, pues podemos promover un juicio de la ciudadanía, un JDC, para pedirle a la Sala Superior que se pronuncie sobre si pueden ejercer su derecho al voto o no. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral implementar las medidas necesarias para que las personas privadas de su libertad que no han sido sentenciadas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2024. ¿Por qué resolvió Sala Superior y no las salas regionales? Porque nos fuimos vía per saltum, por la importancia del caso y porque no había ningún precedente ni marco normativo que permitiera que las personas en prisión preventiva pudieran votar. En principio advertíamos por el periodo en que se presentaron las demandas que pues es un estudio profundo, ameritaba un estudio pues no necesariamente como de que permitiera emitir un criterio o de bote pronto ya tener claro que evidentemente tenían la razón y en consecuencia debían votar. Y un primer aspecto era una cuestión procesal. Estas personas indígenas querían votar para la elección de presidencia de la República. Su demanda ya llegó muy cercana a la elección de 2018. Entonces, uno de los primeros debates es que ya no era posible
que ellos realmente votaran para esa elección. Arranca la campaña electoral en México. Les Mexicains choisissent. Los candidatos cerraron sus campañas políticas. Y lo que se decidió en ese debate, dirigido por el magistrado y el coordinador, fue que no, o sea, que había un problema estructural en cuanto a lo que ellos estaban pidiendo, un problema estructural de violación a derechos humanos de las personas en prisión preventiva, y entonces fue lo que detonó la generación de un proyecto en el sentido de que sí pudieran votar las personas en prisión. Había mucha doctrina sobre eso, metimos derecho comparado, la presunción de inocencia en las demandas. Vimos de manera comparada cómo votaban en Argentina, en Canadá, en España, en Reino Unido, y también tema de derechos humanos, acudimos a tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana. De ahí nosotros retomamos estándares para garantizar derechos de personas en reclusión. No se resolvió de manera inmediata el asunto se resolvió hasta después del proceso electoral en el año 2019. Una vez que se elabora un proyecto en una ponencia, se somete a las demás magistraturas. En ese entonces estaba completa la integración de la Sala Superior, que eran 7. Sí, hay algunas magistraturas que consideraban que había una restricción constitucional y que estas personas no podían votar porque había una limitante física. En una democracia moderna no se justifica la muerte política de las personas en prisión preventiva. Sí, o sea, tienen vigentes sus derechos y el poder implementarlos, si hay un obstáculo físico, entonces le corresponde a la autoridad establecer los mecanismos para que ese obstáculo no sea tal y realmente puedan ejercer sus derechos. Me parece interesante o importante enfatizar que no necesariamente hablamos de una resistencia propiamente, creo yo, por estigmatización. Más bien la resistencia era en ánimo de un formalismo. Estar sujeto a proceso penal implica estar sometido a la jurisdicción de un juzgador penal, pero con dos vertientes. O sea, uno, estar en reclusión y era limitante total. Y dos, para una persona que estuviese sujeta a un proceso penal pero en libertad, ya había cierta jurisprudencia que permitía que esas personas tuvieran sus derechos políticos vigentes porque estaban en libertad, ¿no? Entonces, esa limitante está prevista en la Constitución e implica una suspensión de derechos políticos por estar sujeto a proceso penal, por el delito que fuera. Por primera vez, el Tribunal Federal Electoral tomó una decisión que impacta en la vida de muchísimas personas que se encuentran en prisión, pero también impacta en la manera en la que el tribunal empieza a definir criterios de cuáles son los derechos que tienen las personas a nivel electoral. Pues es encontrar soluciones que maximicen los derechos. E incluso no se ganó por unanimidad, se ganó por mayoría el asunto, ¿no? O sea, hubieron magistraturas que consideraron que no estuvieron de acuerdo con la propuesta de la sentencia, pero lo ganamos por mayoría y entonces se ordenó al INE que realizara una prueba piloto. Presentaron la iniciativa Libres para Elegir. Sea Justicia Social. De la organización Sea Justicia Social. Sea Justicia Social organizó un evento en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pues la primera vez que me enteré de ello fue a través de la organización Sea Justicia Social. Empezamos a trabajar con la organización Sea Justicia. Sea Justicia Social nos ayudó, dio pláticas a nuestro personal y que creo que lo sensibilizó y nos ayudó de una manera muy importante. Vinieron licenciadas de Justicia Social a decirnos que nos iban a dar una plática sobre el voto. Yo de aquí me voy con aprendizajes de muchos tipos y me voy bien nutrida. Fue a partir de una conversación que tuvimos con una persona familiar, de una persona privada de la libertad, que ya se habían hecho inclusive foros en los que habíamos participado como oyentes sobre esta sentencia que venía, y esta persona familiar nos comentó sobre esta sentencia y nos mostraba como su gran preocupación de que este pudiera ser un elemento más violatorio a derechos humanos, es decir, que se obligara a las personas a participar o a votar por determinado partido político, o que de alguna manera recibieran otro tipo de coerciones y de violaciones de sus derechos. Entendimos la importancia que tenía no solamente ejercer el voto, sino nosotras
asumir la responsabilidad de acompañar este proceso, de presionar en muchos sentidos, de generar procesos de incidencia para que las autoridades se sensibilizaran sobre este hecho. Comenzamos a involucrarnos cada vez más, buscar la sentencia, investigar sobre cómo iba a funcionar, empezar a buscar pues estos como contactos, como personas claves que nos pudieran explicar un poco el contenido, y de ahí surge como este planteamiento de este proceso o este nuevo derecho que se restituya a las personas privadas de la libertad es sumamente importante. Encontramos muchísima resistencia al principio, muchas diciendo que no era posible que el tribunal le hiciera esto al instituto, que por qué no había involucrado a otras autoridades. Al principio también había mucha reticencia incluso dentro de los propios centros penitenciarios. Fuimos en varias ocasiones a varios. Muchas personas decían que esto había que llevarlo a consulta. Los argumentos que se vertían en todo este proceso eran bien similares a los que se dieron hace más de 60 años cuando la mujer iba a ejercer por primera vez su derecho al voto. En 2019 la Sala Superior emitió una sentencia en donde consideró que el Estado estaba en deuda, ¿no? Y que entonces, por el conducto del INE, tenía que establecer mecanismos tendientes a garantizar el derecho a votar de aquellas personas que se encontraban en prisión preventiva. Si una vez que Sala Superior emite su sentencia, les da a conocer a los actores, que en este caso fue a las personas que estaban en el amate, y a la autoridad responsable, que es el INE, les notifica, les tiene que notificar de manera personal, decirles esta es la sentencia, y el INE no le queda de otra. Y fue así como el Instituto Nacional Electoral empezó a generar un modelo en el cual nosotras insistimos mucho en varios momentos del proceso, ¿no? Donde pues tenía que ser transparente, tenía que ser participativo y tenía que involucrar al mayor número de personas privadas de la libertad. La primera característica de este modelo es que se genera una lista nominal específica por centro penitenciario para cada proceso electoral, en donde las personas privadas de la libertad sin sentencia expresan mediante una solicitud que el INE les hace llegar su deseo de conformar esta lista nominal y de participar en el proceso electoral. De hecho, nos mandaron una notificación, la hoja o el oficio donde nos los mandaron decía que sí era yo apta para votar. Una vez que se conforma ese listado nominal, la votación se da en un ejercicio que se llama jornada de voto anticipado. Había un sobre blanco, dentro de ese sobre blanco había otro. El licenciado nos dijo qué es lo que teníamos que hacer, cómo íbamos a desarrollar nuestro voto y qué hojas tenían que ir en un sobre y qué hojas tenían que ir en otro. ¿Quiénes cuentan esos votos? Pues son personas ciudadanas que son capacitadas por el INE para el conteo específico de estos votos. Tiene su particularidad este conteo porque primero se verifica que haya tantos sobres como personas que están en la lista nominal marcadas como que votaron, y una vez que eso sucede, estas personas ciudadanas abren esos sobres, sacan las boletas, las colocan dentro de una urna, luego sacan de esa urna y cuentan. Entonces es un proceso bastante complejo que esperemos que pueda ser simplificado. Y también les cuento que 1,000 personas privadas de la libertad que se encuentran sujetas a procesos en penales federales podrán ejercer su derecho al voto en el próximo proceso electoral. Dándole seguimiento al proceso electoral de 2020-2021, que fue en el 2021 donde se llevó a cabo la primera prueba piloto en 5 centros penitenciarios federales. Hicimos trabajo de observación electoral, pero únicamente en las actividades previas a la jornada de voto anticipado y a las posteriores de la jornada de voto anticipado, porque no estaba contemplado que pudiera haber observación electoral durante la jornada de voto anticipado. Esto fue muy importante, pero a la vez nos mostraba que teníamos que seguir insistiendo. Hacía una elección sumamente oscura y ante el oscurantismo pues siempre hay la posibilidad de que el voto sea cooptado. El gran miedo que todo el mundo tenía, ahí sí se podía volver una realidad. Como parte de las acciones y medidas para el pleno ejercicio de derechos en las elecciones locales 2022, el INE y el organismo público local de Hidalgo implementan el voto en prisión preventiva como prueba piloto con votación vinculante para la elección de gubernatura en la entidad.
Al año siguiente logramos desde el inicio involucrar a las autoridades penitenciarias en Hidalgo con las autoridades electorales. Llama la atención que estas dos autoridades nunca se habían hablado. Ni el Instituto Electoral había visto la necesidad de vincularse con el sistema penitenciario, ni el sistema penitenciario había visto la necesidad de hablarle al Instituto Electoral. Algo muy importante que también muestra y es muy, muy simbólico de cuán invisibilizada está la población adentro de los centros penitenciarios. Esta reforma electoral de Hidalgo le permite al INE probar su modelo una vez más en un ámbito local, pero ya no era una prueba piloto porque como la legislación local marcaba o restituía este derecho, entonces ya era una obligación tanto del INE como del OPLE llevar a cabo elecciones dentro de centros penitenciarios para personas en prisión preventiva. Logramos sentar a las autoridades en Hidalgo, mostrarles la importancia de dar talleres de sensibilización y educación cívica antes de que se llevaran a cabo estos ejercicios, y por primera vez en todo el país se llevaba a cabo la observación electoral en Hidalgo. Esto mismo sucedió, este mismo modus operandi que hicimos en Hidalgo, lo pudimos hacer en el Estado de México con mucho mayor éxito. Porque el Estado de México es la entidad que tiene más centros penitenciarios y un mayor número de personas privadas de la libertad. Y con ello el Instituto Nacional Electoral, ya digámoslo así, no tenía ningún pretexto para decir que no se podía llevar a cabo una elección tan grande. Se hace sin legislación, o sea, se hace, el faro es la sentencia. Entonces el Instituto Nacional Electoral lo ha hecho, en mi opinión, de forma adecuada, pero sí que hay retos. O sea, garantizar el derecho al voto universal para todas las candidaturas, presidencias, senadurías, diputaciones, presidencias municipales, para todas. Creo que fue un buen intento y un gran esfuerzo por parte del Instituto Nacional Electoral de poder sacarlo. Creo que los lineamientos y el modelo de operación puede mejorarse a fin de que se garantice a más personas su derecho al voto. La sentencia no es específica sobre el nivel de elección o el tipo de elección en que pueden participar las personas en prisión preventiva. Lo dejó abierto y el INE, como lo resolvió para 2024, fue determinar que el domicilio que se tomaría en cuenta era el de los centros penitenciarios. SEA Justicia Social presentó un escrito al INE que fue leído en el Consejo General, en donde cuestionábamos esta decisión porque con esta decisión se está rompiendo uno de estos objetivos que consideramos más importante, que es romper los ciclos de exclusión y generar vínculos entre las personas y sus comunidades. A este inédito y también histórico debate desde el Centro Varonil de Reinserción por primera vez realizó un debate en el penal varonil de Santa Marta, Catitla. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios ciudadanos 352 y acumulados establecía una vinculación a todos los órganos legislativos de los estados y evidentemente a nivel federal para que los legislaran. Y solo algunas entidades hicieron adecuaciones legales en ese sentido, y a mí me parece que la que aborda mejor el tema es la que realiza el Congreso de la Ciudad de México, y que derivado de esta nueva regulación que se establece a nivel local es que se permite que las personas en prisión preventiva no solo votaran por la presidencia de la República, sino que pudieran votar por su jefatura de gobierno, por alcaldías y diputaciones. Un compañero diputado quería presentarme a unas activistas integrantes de SEA Justicia para poder escuchar cuál era la petición y cuál era además la exigencia del Tribunal Electoral a los congresos locales para legislar y con ello garantizar la participación de las personas en prisión preventiva en los procesos electorales. Durante todo este proceso yo escuché en varias ocasiones que la gran diferencia entre tener una reforma y no tenerla era que los centros penitenciarios se negaban cuando solo era a partir de la sentencia, no veía ninguna obligación para hacerlo. En cambio, cuando hay ya una legislación, como había ocurrido en Hidalgo, pues la apertura de las autoridades había sido mucho más simple. Entonces, de inmediato me quedó claro que pues, era un tema de derechos humanos, era garantizar el principio pro persona
y además existía una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de un caso muy particular, ¿no? No cualquier caso. Para la comisión fue un tema relevante desde el principio, ¿no? Y tan relevante fue que se empezaron a hacer foros de discusión respecto al tema de la sentencia y en qué impactos iba a tener. Pues estuvimos organizando diferentes eventos, diferentes mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con SEA Justicia Social, en donde se empezaron a involucrar diferentes actores, desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario como actores principales, pero también involucrando al Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México, convocando al Instituto de Reinserción Social y a otros actores y a instituciones políticas que pudieran tener. Entonces, fue darle un seguimiento constante. Fue fundamental que detrás existiera una organización de la sociedad civil que estaba realizando esta batalla, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos otros estados, y que estaban acudiendo a todas las instituciones para dejar en claro que no vulneraba la seguridad de los centros penitenciarios, que tampoco existía un exceso en los derechos que se les estaban otorgando a las personas privadas de la libertad y que había un procedimiento establecido porque ya había habido un ejercicio piloto el año anterior en 3 estados de la República y que el resultado había sido muy positivo. Es en la Ciudad de México en donde encontramos una mayor apertura por parte de la autoridad electoral, es decir, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la autoridad penitenciaria, pues a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Pues la primera vez que me enteré de ello fue a través de la organización SEA Justicia Social. Yo en ese momento era subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en esta misma subsecretaría y tenía yo ya contacto previo por temas de reinserción con esa organización y me llamaron para comentarme que estaban promoviendo junto con otros actores el voto de personas privadas de la libertad y estaban buscando en la Ciudad de México, obviamente pues hay un mandato legal para hacerlo, pero estaban buscando cómo estructurar junto con el consejero Bernardo Valle del Instituto Electoral todo este tema en la ciudad. Si yo tenía 2 días de haber sido nombrado subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y el primer tema a resolver en la mesa era el convenio de colaboración con la organización SEA Justicia, el cual estaba a 24 horas de vencerse el plazo. Con apoyo del área jurídica de la Secretaría logramos sacar el tema adelante para este proyecto poderlo impulsar en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de platicar con las organizaciones que ustedes representan, SEA Justicia Social, que con ellos fuimos trabajando de la mano, que participamos en trabajos de observación en las pruebas piloto que se realizaron previamente en el estado de Hidalgo, en el estado de México. Lo que buscamos es resolver las problemáticas que ya habíamos visto en las pruebas piloto que había realizado el INE para que la Ciudad de México pues tuviera un escenario mucho más favorable, tanto en tema de voto informado, de conocimiento del proceso de votación y me parece que pues, los resultados fueron positivos. Hubo varias mesas de trabajo, varias reuniones. Se empezó a trabajar inmediatamente en la elaboración de un convenio con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para dejar bien asentados todos los temas que cada una de las dependencias tenía que atender. Y a partir de ahí se detonaron toda una serie de actividades, prácticamente más de un año trabajando, no solo para que fuera viable en términos logísticos el voto, sino para que también ese ejercicio se realizara en plenitud, es decir, que la gente en prisión estuviera informada, que la gente en prisión supiera qué es lo que estaba pasando en el ejercicio, cómo se iba a dar, cuáles eran las reglas. A principios del 2023, en un acercamiento con SEA Justicia Social, se inician algunos talleres y acercamientos en 2 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Se inician también los acercamientos con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y ya más adelante se convoca a reuniones de trabajo con el Instituto Nacional Electoral y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en donde se empiezan a trazar las primeras líneas de trabajo.
Tuvimos capacitación por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Para el personal tuvimos capacitaciones de manera virtual y también tuvimos capacitaciones presenciales en todos los centros de reclusión para que el personal pudiera conocer este nuevo procedimiento, qué teníamos que hacer, conocer los beneficios que nos iba a dar este nuevo proceso dentro de los centros penitenciarios. Eso fue muy interesante, el conocer cuáles son los objetivos del Instituto Electoral de la Ciudad de México en las acciones preparatorias, formativas, así como estas otras tareas que tiene el Instituto Nacional Electoral respecto a la operatividad ya de un proceso electoral, porque eso también nos tocó aprenderlo a nosotros. En el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nuestra competencia tiene que ver con la educación cívica, la construcción ciudadana y algo muy importante que tiene que ver con el voto informado, con el dar a conocer la información de quiénes son las personas candidatos, cuáles son las propuestas, y de esa manera fuimos trabajando de manera coordinada. El mayor reto era el temor a que las personas privadas de la libertad no quisieran sumarse a este proyecto. Quizá la primera interrogante era si la gente iba a votar o no, iba a querer votar la gente privada de la libertad. Un área que nos ayudó mucho es la ludoteca cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que ha funcionado desde hace más de 20 años aquí en el instituto, que hace talleres con especialistas en pedagogía, en actuación, en sociología, y que logramos hacer talleres específicos para las personas en prisión preventiva. Primero fue empaparnos de todo esto, con quién, con quiénes, cuántos días, cuántas personas y qué íbamos a hacer. Y ya a partir de ahí dijimos, ok, hay que hacer un taller. Y otro de los grandes pilares de la ludoteca cívica es lo lúdico. Entonces dijimos, ¿cómo podemos impactar? Pues con algunas representaciones o con algún sketch. En este primer taller, desde lo emocional, desde la emoción, decirle, ok, ya estás aquí, este derecho no lo tienes pausado, entonces ejércelo, ¿no? O hay otros derechos que los tienes pausados, ok, pero que lo tienes, hazlo valer, que son importantes, que forman parte de la sociedad, y creo que ese sería un punto medular para que el día que salgan realmente se pudieran insertar, porque sí son personas, no solo que miramos, que ellos mismos se sienten discriminados, excluidos, alejados de todo lo demás. Y un trabajo que nos parece muy importante es que pudimos hacer una pequeña prueba piloto de los ejercicios de participación ciudadana, en específico de presupuesto participativo. Siempre lo hemos dicho, el voto es simple y sencillamente la puerta a otros procesos de participación cívica. Entonces, en la Ciudad de México decidimos hacer dos cosas muy importantes. La primera, mostrar que el voto no era solamente el voto, sino que teníamos que vincularlo esto con los procesos de reinserción de cada una de las personas. En la Ciudad de México, el 60% de la población penitenciaria proviene solamente de 26 colonias. Para que demos una idea, en la ciudad hay más de 1,800 colonias. Vinculamos a las personas que vienen de estas colonias con un proceso de presupuesto participativo. Entonces, ¿quién mejor que ellas para decir y para presentar propuestas para mejorar sus espacios de origen y retorno? Por primera vez se llevaron a cabo talleres, fueron los consejeros del Instituto de Acceso a la Información de la ciudad. Dimos estos talleres de transparencia para que pudieran presentar sus proyectos. Nosotras en un inicio decíamos, bueno, si llegamos con un proyecto a la consulta, hay que festejarlo, ¿no? Y finalmente tuvimos 17 proyectos en este primer ejercicio piloto y llegaron a la consulta a través de un convenio que se hizo con el instituto, un acuerdo que el instituto generó, SEA Justicia pudo hacer la difusión de estos proyectos, salimos a esas colonias a difundirlos, pensando que fue el primer ejercicio, 17 proyectos de personas privadas de la libertad proponiendo ideas para mejorar sus colonias. Nos parece que fue un logro bien significativo y que es algo que hemos platicado con
consejeros electorales del instituto en que nos plantean que este ejercicio debiera seguirse realizando año con año en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Con ello empezamos a sentar las bases para que se comprenda que también tienen derecho a participar, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a votar. Sí, el derecho a la información no se contempló de forma expresa en la sentencia porque se sobreentendía en el mecanismo que implementara el instituto, ¿no? O sea, esa parte se le dejó al instituto en libertad administrativa para determinar cómo se iba a ejercer el derecho al voto en las prisiones. Creo que fue de los grandes aciertos en la Ciudad de México el impulsar el tema de voto informado, que lo veíamos en las pruebas piloto, que es pues, la principal carencia. Una elección no puede entenderse sin un proceso de acceso a la información. Una elección no se entiende sin un debate, sin poder contrastar las propuestas. También las candidaturas deben de hacerse responsables de escuchar a las personas que se encuentran en esta situación, y consideramos que también uno de los efectos que va a provocar esto es que también las candidaturas reflexionen de qué propuestas pueden hacer o qué pueden traer a la arena política, a la agenda pública, para efecto de también maximizar los derechos y mejorar las condiciones de las personas que están en esta situación. Se logró que hubiera algunas pláticas, pero creo que fue muy importante que se transmitieran no solo todos los debates de presidencia de la República, jefatura de gobierno, sino también de las alcaldías donde se ubicaban estos centros, y así como de las 5 diputaciones que también se eligieron dentro de los reclusorios. Y creo que un aspecto muy importante que se logró es el que se haya hecho un debate al interior de un reclusorio. Y eso pues, es muy importante porque no nada más muestra un ejercicio democrático, sino que visibiliza las condiciones que hay en un centro penitenciario. Visibiliza las condiciones de seguridad, de bienestar social, de derechos, en fin, una serie de situaciones que se dan, además pensando pues, que esta población, insistimos muchísimo en esto, no es culpable hasta que un juez no lo indique. Y pues el tema que se decidió a final de cuentas fue el tema de cuidados, porque atraviesa toda la vida dentro de los centros penitenciarios. Las personas privadas de la libertad, antes de estar privadas de la libertad o inclusive estando privadas de la libertad, tienen responsabilidades de cuidado con otras personas, pero además esas personas son cuidadas por sus familias, etcétera. Entonces, por eso se consideró que era un tema que atravesaba parte de las necesidades más importantes, ¿no?, de las personas privadas de la libertad. Creo que era un tema de derechos en el que solo podíamos ganar como sociedad, y aún así se sintió como que teníamos que proteger a todas las demás personas que no necesariamente eran las personas privadas de la libertad, a los partidos políticos, al sistema penitenciario, al instituto electoral. Y entonces creo que ese cuidado en aras de que el bien mayor triunfara, que era la posibilidad de que sí se llevara a cabo el debate, pues no se realizó quizá con toda la potencia que potencialmente, perdón la reiteración, tenía. Y en ese sentido, digamos, hablando desde una perspectiva quizá de derechos humanos, la progresividad de un derecho, ¿no?, como en este caso un derecho político, pues tendría que apuntar, creo que justamente hacia eso. O sea, ya se realizó, ya se llevó a cabo, esto no puede tener una regresividad, ¿no? Ya se marcó como un estándar mínimo a partir del cual tiene que ser progresivo, y creo que una de las vetas de esa progresividad justamente puede ser el fortalecer que el voto sea más, digamos, consciente, razonado, con mayor información por parte de la comunidad política exterior hacia el interior. Parte de la importancia de, como se señala, de introducir el tema de la reinserción social en la sentencia era también evidenciar que el hecho de que una persona esté privada de su libertad, en principio la idea es que pueda como volver a la sociedad de una manera más igualitaria, pero ¿cómo hacerlo si de pronto al estar privadas de su libertad pues ya no tienen estas posibilidades de ser escuchadas, ¿no? Y entonces es como, pues sí, excluirles totalmente, ¿no? Y que de algún modo ellos, como lo repito, se sintieron incluidos, ¿no? O sea, y más que son personas que van ingresando a un centro penitenciario o a centros penitenciarios por el delito X que hayan cometido, y que de alguna manera ellos, pues, todavía se sintieron parte
¿no? Se sintieron vistos por la misma sociedad, por las mismas autoridades, ¿no? Y que de algún modo eso pues a ellos los deja tranquilos. La garantía de un derecho no se ejerce de manera inmediata, ni se entiende el ejercicio de este de manera inmediata. Y siempre hemos insistido en esto en la organización, que nosotras nos vemos como facilitadoras de diálogo. Nos dimos cuenta que no es tan sencillo generar estos diálogos. Nos ha llevado más de 4 años poder sentar a las autoridades con las personas directamente afectadas. Y a partir justamente del debate de estos ejercicios y de nuestro modelo de justicia comunitaria, entendimos que era fundamental ponerlas al centro. Armamos en conjunto con las personas que se encuentran privadas de la libertad, específicamente con mujeres y población LGBT, su propia agenda política, que no es más que una serie de necesidades y propuestas muy puntuales para mejorar las condiciones que tienen al interior de los centros. Yo les voy a hablar acerca del taller Sea Justicia Social. Venimos a presentar algunas peticiones o conclusiones que tuvimos dentro de ese taller, que lo aprendimos. Yo quiero pelear por todas las reclusas, que somos 1532, y yo voy a ser la voz de ellas. Y por eso a ustedes quiero que nos volteen a ver y les pido la perspectiva de género. Esto es un hito para la agenda de las personas que se encuentran en prisión y es también un hito cuando se habla de democracia en México. Estas dos cosas fueron fundamentales para que los medios de comunicación comprendieran la importancia que tenía cubrir estas notas, darle espacio a quienes habíamos participado en el proceso y también darle espacio a las voces que hay dentro de los centros penitenciarios. Creo que los medios de comunicación deben ser un espacio que abra justamente la conversación, un espacio que sirva como pegamento entre todos los actores que están haciendo esfuerzos individuales para que la ciudadanía tenga algo colectivo en conjunto con qué guiarse. Creo que los medios de comunicación tienen la tarea de unir lo que está pasando con la población, es decir, que la población tenga en un solo lugar todas las discusiones pertinentes e importantes para su bienestar, de manera accesible y de manera pues que sea fácil de entender. ¿Por qué importa mucho lo de prisión? Todos sabemos las condiciones de la mayoría de las prisiones en México, lo terribles que son. Todos sabemos la proporción de gente inocente, aunque vinculada a un proceso, que están ahí. Es darles personalidad, es decir a la gente, son seres humanos, no han sido declarados culpables, son tan inocentes, no como tú, porque ellos están vinculados a un proceso, pero casi. Nunca hemos logrado transmitir que la verdadera culpabilidad, según la Constitución y la justicia, la decide un juez al final de un largo proceso. Eso no se entiende hoy, ¿no? Ese fue un concepto que llegó tarde a nuestra Constitución, que nunca estuvo en nuestra cultura legal. Y entonces creemos que la culpabilidad viene del arresto. Lo que pasa con la prisión es que es como el chivo expiatorio que se nos ha impuesto desde muchos lugares, publicidad, películas, libros, incluso desde las autoridades, a todos los males que nos aquejan, ¿no? Entonces, como que simbólicamente o mentalmente ponemos en las personas que están en prisión la carga de ser quienes atormentan a la sociedad, aunque los datos y la experiencia nos indicarían que no necesariamente es así, ¿no? Como que instintivamente, como periodista y como mujer y como mexicana, tenía claro que la violencia nunca se puede combatir con más violencia, sino con derechos. Y como que el tema de restaurar o resarcir o pues sí, garantizar los derechos de las personas que están en prisión, en este caso en prisión preventiva, pero en prisión en general, es justo muy emblemático para esta conversación, ¿no? Si una persona se da cuenta que aún estando en prisión y si está garantizado su derecho a presunción de inocencia, puede exigir otro tipo de derechos. O sea, no solamente tiene derecho a votar, yo lo digo solamente de manera enunciativa, tiene derecho a la salud, tiene derecho a una alimentación adecuada, tiene derecho a convivencia con sus familiares de forma razonable y así. El que las personas en general sepamos que podemos ejercer nuestros derechos y que además
tienen que ser respetados aun cuando estemos en situaciones de vulnerabilidad o de complejidad, sí es una tarea que enriquece la vida en sociedad. Creo que no hay una labor más noble que mover cielo, mar y tierra, reuniones, trabajo, logística, seguridad, con un único fin, que era garantizarle el ejercicio del derecho a una población que carga con muchos estigmas, y con ello creo, y el agradecimiento parte de ahí, avanzamos también en la agenda de reinserción, que tiene que ser por mucho el objetivo primario de cualquier ejercicio de seguridad ciudadana en general. Todas las sociedades tenemos que avanzar hacia garantizarle todos los derechos a todas las personas, y qué mensaje más claro que hacerlo con las personas que quizá carguen con uno de los estigmas más grandes en la sociedad, que es la gente que está en reclusión. Que no solo tiene que ver con sus derechos, con el garantizar sus derechos, pues que eso es algo que debe estar, pero también pues que son personas que están en unas circunstancias muy desfavorables, que están alejadas de sus familias, de sus comunidades, que se sienten aisladas. Pues hay que hacer mucho trabajo con ellas para que realmente haya pues una reinserción social efectiva en nuestra ciudad y en nuestro país. Y tenemos que también romper esto que se ha llamado históricamente como la puerta giratoria, ¿no? Y la única manera de evitar que esta puerta giratoria continúe es dándole oportunidades de participación en la vida social a quienes se encuentran dentro de las cárceles. El voto y la posibilidad de votar implica un vínculo con el exterior. Y el vínculo con el exterior, el mantener vínculos con el exterior, son elementos muy importantes que fortalecen y coadyuvan a la reinserción social. 2024 es el cierre de un ciclo, pero el inicio de otro, donde desde SEA Justicia Social seguiremos con nuestro compromiso sobre los derechos políticos y de participación, porque son derechos puerta a el acceso de otros derechos para las personas privadas de la libertad, sus familias y sus comunidades. Por primera vez no vamos a tener que pelear por ampliar la mesa para que las personas afectadas por el sistema penal se sienten en ella, sino que esa mesa finalmente está dada. Ahora vamos a dar seguimiento a los procesos electorales, por supuesto, pero también a las agendas políticas, y defendiendo los espacios para que la voz de las personas en prisión siga siendo escuchada desde su propia voz. A ver, yo creo que lo que hace SEA, lo que hacen otras organizaciones es importantísimo, porque lo siguen poniendo ahí, no como quisiéramos, no con el efecto que se quisiera, sin duda, pero es importantísimo, porque si no nadie lo diría. Van en contra, digamos, de una ola, que hoy además es una ola muy grande en este gobierno y en el próximo que vamos a tener, según nos han dicho, pero que ya era, Me parece, que justamente si como que toda la sociedad actuara como actúa SEA, los cambios llegarían más rápido, las transformaciones llegarían más rápido. Creo que son temas que implican muchísimo esfuerzo personal, tabú, ir contracorriente contra todas las autoridades y que pongan el cuerpo, el tiempo y la pasión por esto me parece muy importante, y además lo hacen de una manera que nos obliga a otros actores que no necesariamente entendemos a acercarnos el tema, a adoptarlo como propio y a sumarnos a la causa de esa conversación. Y eso me parece muy importante. Cuando alguien tiene algo, tiene una causa, tiene una idea, compartida y multiplicada es mejor, tiene más impacto, y creo que eso es lo que también hace muy bien SEA, como no tratar de acaparar, sino compartir un montón, y eso me parece muy virtuoso y me parece el ejemplo de cómo las organizaciones de sociedad civil deberían funcionar. Esto no se acaba y estas puertas algún día se van a abrir. Sí, entonces, estando aquí, sigo teniendo esa esperanza de que alguien voltee a vernos y diga, esa prisión preventiva, esos casos que a lo mejor ahorita no se han abierto de muchas compañeras, pues en algún momento puedan abrirse y todas puedan obtener su libertad. La persona que quedó de presidenta, voltea a ver un poco para acá a las mujeres, sí, que hace mucha falta aquí, y que espero yo que todos los procesos judiciales pues en algún determinado momento también puedan voltear a vernos y ver que realmente pues muchos necesitamos realmente justicia, porque es lo que buscamos también muchos de nosotros, justicia.
La democracia no está completa si no estamos nosotros.